Hola, otro video de Pablo el Contador. Me invitaron a comer un asado, unos amigos, y qué mejor que llevar como postre un rico flan casero, que ahora vamos a ver en el video cómo se hace. Espero que les guste el video, lo pueden hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer el flan es el caramelo que le vamos a poner a la flanera. Entonces, vamos a usar 150 gramos de azúcar, lo vamos a hacer en seco y lo vamos a ir poniendo de a poco. Entonces ponemos más o menos la mitad del azúcar, la desparramamos bien, fuego medio y esperamos que se empiece a derretir. Cuando se empieza a derretir le agregamos la otra parte. Bueno, ven ahí que ya se está empezando a derretir. Ahí le agregamos la otra parte del azúcar y esperamos que se haga todo el caramelo. Necesitamos un caramelo no muy pasado, sino un caramelo bien rubio. Apenas en cuanto se derrite y ya no tiene más azúcar, lo sacamos del fuego y lo ponemos en la flanera. Ven ahí ya no tiene más, casi no tiene más grumos de azúcar, entonces ese es el punto del caramelo. Ahí apagamos el fuego y ahora con bastante cuidado lo vamos desparramando por las paredes de la budinera. Cuidado porque esto se calienta mucho. Bueno, ahí ya quedó, así que ahora lo dejamos que se enfríe. Para hacer la masa del flan vamos a necesitar 150 gramos de azúcar, 2 cucharadas de extracto de vainilla, una caja que son 395 gramos de leche condensada, 10 huevos y 600 mililitros de leche. Y lo primero que vamos a hacer es romper los huevos. Como siempre los rompemos separados. Esto es por las dudas que alguno esté roto o esté podrido o algo y no se estropee el resto de los otros huevos. Ahora que tenemos todos los huevos juntos, los vamos a integrar entre ellos. Los batimos un poco, no hace falta batir con batidora, solamente es para que romper las yemas y se integren con las claras. A esto ahora le vamos a agregar una pizquita de sal, porque como ya les dije en otros lados, la sal siempre realza los sabores. Le vamos a agregar las 2 cucharadas de extracto de vainilla, porque este es un flan de vainilla, entonces es rico que tenga bastante sabor a vainilla. Mezclamos todo. Ahora le agregamos la leche condensada, que son 395 gramos. Mezclamos. Le agregamos 150 gramos de azúcar y los 600 mililitros de leche. Ahora mezclamos bien. Bueno, y esta mezcla la vamos a poner en la budinera que tenemos con el caramelo, y el flan, como se cocina a baño María en el horno, usamos una fuente grande para poner la budinera adentro. Le agregamos
la masa del flan. El ruido ese que escuchan es que el caramelo, como está todavía un poco caliente, al agregarle esto que está frío, se parte. Ahora lo vamos a cocinar en el horno por más o menos 45 minutos a horno bien bajo, lo más bajo que tengan. Como mínimo pongo la fuente en el horno y recién ahora le voy a agregar el agua que tengo caliente, porque el agua de baño María tiene que ser caliente. Más o menos tiene que cubrir la mitad de la fuente como mínimo. Y que se cocine por 45 minutos. Bueno, nos vemos cuando termine de cocinarse. Bueno, lo saqué de la heladera, estuvo toda la noche en la heladera, ahora lo vamos a tratar de desmoldar. Lo voy a desmoldar en esta fuente y vamos a ver si sale. 1, 2, 3. Bueno, este es el resultado final de un muy rico flan casero. Si les gusta, déjenme un like, compartan el canal y hasta la próxima. Chao.